ciclos en residencias cooperativas de turismo y ya son casi un clásico. Muchos de ustedes han participado en otras actividades institucionales que venimos realizando desde el año pasado y el anteaño. Es la segunda vez que nos visita ya un amigo de la casa, Víctor Hugo, para hacernos reflexionar fundamentalmente. Yo quisiera, yo sé que a Víctor Hugo no le gusta, vamos a leer sobre él rápido. Víctor Hugo Morales es locutor, periodista, conductor, escritor y el más grande relator de habla hispana de todos los tiempos. Profesional responsable, talentoso en su creatividad y amplia formación intelectual, cinéfilo y melómano, multifacético, con una voz singular, locuacidad espléndida, inteligencia superlativa, capacidad de emoción elocuente, talento para la improvisación, vinculante a circunstancias periféricas al relato. Dueño de una ética irrenunciable que caracteriza su personalidad y es la esencia de su compartimiento ejemplar en un medio combativo. Nació en diciembre de 1947 en Cardona, departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay. Estudió en el Liceo de Colonia del Sacramento y luego en Montevideo, donde obtuvo el bachillerato de abogacía otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Oriental del Uruguay. Su carrera en los medios se inició en Radio Colonia, siendo muy joven, y en 1966 relató el partido de reserva entre Argentinos Juniors y el Club Atlético Boca Juniors. Se radicó en Montevideo, desarrollando un amplio desempeño en diversos medios. En radio, CW1 Radio Colonia, Colonia Uruguay, CX10 Radio Ariel, Montevideo Uruguay, CX12 Radio Oriental, Montevideo Uruguay. Se trasladó nuevamente a Buenos Aires, incorporándose a Radio El Mundo, donde fue relator y conductor de programas deportivos, efectuando su primera transmisión el domingo 22 de febrero de 1981, Boca Talleres de Córdoba. Pasó luego a Radio Mitre y posteriormente a Radio Argentina, donde fue director general de deportes, hasta que en 1987 se vinculó a Radio Continental como director de deportes, conduciendo y relatando partidos desde competencia. Adentro produjo y condujo Por Deporte, produciendo todo con afecto y en ambas funciones el polaco E. Gardel. Desde 2007 se desempeña en La Mañana, en Radio Nacional, clásico. Efectúa la conducción y producción a título personal y en Radio Nacional conduce el primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. En televisión, conducción de programas de interés general y responsable de deportes en Canal 4, Montevideo, Uruguay. El Espejo en Canal 13, columnista de deportes en Telenoche. Condujo a La Noche Menos Pensada, A Trasluz, Más Leña al Fuego en Canal 9. Fue columnista de deportes en 9 diarios, se desempeñó en Martini y Antel Pregunta, Canal 12, Montevideo, Uruguay, y en conducción y producción de A Título Personal, Canal A, Canal Encuentro, Desayuno, Canal 7, Hablemos de Fútbol, ESPN, protagonistas de la Segunda Argentina, Canal 26, Escuchando se conoce la gente, 360, TV Televisión Digital, Terrestre, 2011, actualmente conduce Bajada de Línea, o conducía, Ídolos en el Mundo de Deporte TV, Televisión Digital, Terrestre, y Voces del Cambio, Telesur, columnista del diario El País y Mundo Color Montevideo, La Prensa, revista El Gráfico, diario Perfil, revista Un Caño y actualmente Tiempo Argentino. Ha escrito diversos libros, El Intruso, Montevideo, Un Grito en el Desierto, participando en Jugados, una crítica a la patria deportista, Eudeva. Hablemos de Fútbol, con Roberto Perfumo, Planeta. Obtuvo múltiples distinciones, Premio Gandula, Mejor Periodista
deportivo de Uruguay, Gandula de Oro, Sao Paulo, Brasil, el mejor relator de América, Premio Martín Fierro Aptra, 12 veces, mejor periodista deportivo, Premio Prensarlo Santa Clara de Asís, CONEX, Medalla al Mérito, Paladín Deportivo, Secretaría de Deportes del Gobierno Nacional de Bolivia, Premio Tabaré al mejor periodista deportivo Uruguay, Premio Rodolfo Walsh, Universidad Nacional de La Plata, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Premio CONEX de Platino y Premio Azucena Villaflor de De Vicente. 2012, que otorga el Poder Ejecutivo a ciudadanos con reconocidos por su trayectoria y compromiso con los derechos humanos. Al final lo dije todo, perdóname. Quiero destacar, por supuesto, sin realizar ninguna diferencia con los demás, sino destacar que con nosotros se encuentra nuestro presidente, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form, ex secretario general del RCT en otras épocas, legislador mandato cumplido. Se encuentra con nosotros también otro amigo y fundador de esta casa, el director del Centro Cultural de la Cooperación y adscrito a la presidencia del Banco Cooperativo Credicop, diputado nacional, mandato cumplido, Juan Carlos Junio. Tenemos artistas también como Ligia Pío. Por ahí estaba también el empresario Carlos Rottenberg. Ha llegado Pablo Bacante, presidente del Frente de la Victoria de Mar del Plata. Y discúlpeme si hay alguna otra personalidad de la cultura, el deporte o la política que no he nombrado. Vamos a tratar, porque acá el protagonista es Víctor Hugo, pero de ordenar un poco esto. La idea es hacer una charla debate. Somos muchos, por suerte. Nunca ha estado este salón tan lleno. Creo que le ganaste a Zaffaroni. Mirá, porque estuvo acá hace poco. Venimos haciendo charlas, estuvo Felipe Piña la semana pasada. La semana que viene está Telma Luzani. Todo esto está filmado y se va a pasar por nuestra página web, luego de linkearlo con YouTube, como todas las charlas que hacemos en nuestra cooperativa. Como yo les decía, nosotros somos una cooperativa adherida al Instituto Movilizador, con un estatuto, con un reglamento, con un consejo de administración, una Secretaría de Educación y Cultura que programa todas estas actividades. Por lo cual, yo les pediría a todos el mayor de los respetos, tratar de que las preguntas sean concretas, no opiniones, porque creo que todos tenemos opinión y nos iríamos a lo mejor a la madrugada. Para ordenar un poco esto, luego los colaboradores acercarán el micrófono y ahora sí. Víctor Hugo, gracias por estar acá nuevamente y tenés el uso de la palabra. Me da mucho gusto. Es muy inhibitorio estar frente a quienes me han dado tanta felicidad como Ligia Pío desde el escenario, es aquí y yo allí, es el verdadero lugar de mi vida. Yo soy un espectador de la vida. Pero estos tiempos periodísticos muy fuertes me ubican en este sitio que quiero hacerlo lo más entretenido posible. Yo pensaba, leyendo un libro que me entregaron hace un rato nada más, yo estaba encantado con Saúl Bellow, ahí mientras corría ese aire maravilloso entre los árboles, mirando a unos chiquilines que se amacaban.
Y a veces uno piensa que exactamente ese minuto de la vida, así es la felicidad. Y lo estaba sintiendo, con un poco de lectura, y se acercó un señor que después volvió y con mucha humildad me entregó un libro. Se llama Sebastián Plut, debe estar entre ustedes. El libro se llama Trabajo y Subjetividad. Lo abrí en el lugar y caramba, qué cosa extraordinaria. Estaba hablando en el título de el no trabajo y los sentimientos de exclusión. Todo lo que nos pasa cuando tenemos tiempo, el tiempo libre, todo lo que ocurre en el momento en que tomamos vacaciones o que tenemos un domingo. Dice con mucho acierto que a veces cuando tendríamos que estar divertidos y muy bien estamos de mal humor el día domingo, porque el trabajo es un eje formidable. Yo tengo este libro muy querido por mí, lo mejor que hice en mi vida, que se llama Un grito en el desierto, del año 96, que trataba sobre un desocupado y hablaba de la tragedia que significa el tiempo, qué hacer con el tiempo. La mayoría de ustedes seguramente, espero que todos, aún tienen trabajo, y este tiempo es algo que intercalan con el no trabajo, que mucha gente empieza a padecer hoy día en la Argentina. Volvemos a personajes como el que trataba el libro. El personaje se llamaba 11. 11 era la parte final del número de desocupados por millones, se contaban, que había en 1996 en la Argentina. Y en torno a esos números, que a veces son impedimentos para reflexionar, porque decimos 2 millones, 1 millón, 500.000, y perdemos noción. Entonces, detrás de esos números, decidí que hubiese una historia que yo conocía, de un lugar donde había mucho trabajo hasta que abrieron las fronteras, y entonces era ropa deportiva. Esa ropa deportiva, hacerla costaba 10 veces más que traerla. Y la fábrica que estaba en la calle Portugal, ¿se acuerdan de Diporto? Sí. Seguramente muchos de ustedes usaron Diporto. Se cerró, pero se cerró en un año, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo, como eran clientes que eran anunciantes, iba muy seguido. Y me sentaba con los trabajadores, pasábamos muy buenos ratos. Eran 300 personas a mediodía comiendo, un comedor, un campo de trabajo, lo que es la historia de pertenencia, que es una de las cosas que a la gente le quitan. Así que haber leído esta página nada más del libro de este amigo Sebastián Plut me instala en la necesidad de seguir reflexionando sobre el tiempo, ahora que mucha gente empieza a tener tiempo, pero no el tiempo querido del ocio, sino el tiempo mortificante del no ocio, pese a tener mucho tiempo libre. Estamos hablando del trabajo. Pero ese sería uno de los temas. Estamos en un mundo vertiginoso. Estamos en tiempos de un nuevo gobierno. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿por dónde empezarían a hablar de lo que está ocurriendo hoy día en la Argentina? Vamos a confesar que es imposible determinar cuál es el punto de partida. Porque todos los días están ocurriendo cosas. Despidos es una situación casi común ya, de todos los días. Abrir el diario, donde echaron a 500, donde echaron a 100, y a muchos que no se sabe que los están echando. Y cuando no, la represión muy dura, una represión que puede llevarse por delante hasta una simple murga. ¿Saben lo que pasó antes de anoche, el viernes? Es un verdadero escándalo. Una murga que cruza la calle, gente que no le gusta, y se arma una batahola en la cual niños, mujeres, personas grandes, muchos, decenas, quedan heridos de balas de goma, con todo el terror que esto significa. Y después, uno de los componentes fundamentales de este tiempo, que es el cinismo, la inmensa hipocresía, que es lo que de alguna manera permitió que las cosas sean como son hoy día en Argentina, pero la inmensa hipocresía de la mentira, diciendo que en realidad esa murga había atacado a la gendarmería y que por eso se había producido la batahola, lo cual es mentira, como tuvo que aceptar después de lo que dijo la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad, currículum interesante a revisar. Los primeros nos animaron a ponerla de ministra de Trabajo, que hubiera sido ciertamente un desafío. O sea, que son muy provocadores, que están muy insinuantes en todo lo que hacen. Hubiera sido divertido que otra vez tuviésemos, pero no, la pusieron de ministra de Seguridad. Y estaba averiguando cómo es esto del Ministerio de Seguridad. Ahora,
está con un poco más de tranquilidad porque encontraron finalmente aquellos fugados, la captura a caballo tipo siglo XIX, más espectacular que se haya realizado en los últimos tiempos, fugados que al final iban a la comisaría a buscar un poco de alivio porque no tenían dónde caerse muertos. Bueno, y la ministra de Seguridad dijo que no, que esto era una mentira, que había sido una agresión de la murga con los tambores. Puede ser que hicieran mala música, los muchachos. Podemos conceder al que no le gusta el carnaval que por ahí era mucho chimpún, chimpún. Pero estaban con la murga, con los pibes. Ese día estaban ensayando las cabriolas que los chicos y las mujeres hacen mientras ellos ejecutan y cantan. Y le dieron como para que tenga cuerpos de niños mortificados por balas de goma. Balas de goma que, fíjense ustedes que el 22 de diciembre, si ustedes buscan un artículo de Morales Solá, se van a encontrar en el diario La Nación con una nota en la cual Morales Solá dice: ahora Macri, el macrismo, algo así, va a tener que administrar la represión. Es decir, cuidado que no se le vaya la mano. Pueden pegarle, tirarle balas de goma, palearlo, pero tengan mucho cuidado, traten de no matar a alguien. Van a matar, un día van a matar. Porque una bala de goma puede entrar en la piel, en la espalda, que se la banca un poco mejor, y hacer esos pozos horribles, pero también puede entrar en un ojo, puede entrar en un sitio donde, y a esa altura, donde se les quite la vida. Bueno, digo, y empezamos entonces por lo que es ese canto al cinismo. Y lo deseché porque también están pasando otras cosas. Tenemos al CEO del poder mediático más importante del país, alguien que para mí es estrictamente un mafioso, es decir, la palabra mafioso creada para personajes como él y como Al Capone, que cruzó la plaza de la Casa Rosada, cruzó la Plaza de Mayo y fue de visita a ver a sus muchachos. Finalmente él es el CEO y el patrón de todo el país. En consecuencia, era bueno que fuese a ver cómo se están comportando los muchachos y de paso felicitarlos, decirles que lo están llevando bastante bien. Y allí estaba entonces Héctor Mañeto, el hombre de Clarín, el hombre que ha conseguido que tengamos el presidente que se tiene, la situación que se vive de una entrega del país a quienes son los CEOs. La palabra tendría que escribirse con F, de fealdad en realidad. Pero es CEOs, como lo dice, porque la palabra viene de otro lado. Y se han hecho cargo absolutamente de todo. Con un desparpajo muy especial. Ustedes saben que hay una oficina que se ocupa del lavado de dinero, que venía trabajando con uno de los hombres que más respeto de toda la historia del gobierno anterior, que es el señor José Isbatela, que tiene entidades denunciadas por lavado de dinero. Esas entidades se defienden, como corresponde, tienen todo el derecho, a través de un estudio de abogacía, un señor Martó, un hombre notablemente vinculado, por supuesto. Dos abogados del estudio Martó, que tienen que defender a los lavadores de dinero, se hicieron cargo del audit. Es decir, no hay absolutamente ningún problema ya para ellos, porque sus abogados, con aquella argumentación que hacían en tanto abogados, ahora están dentro del Estado para poner las cosas muy en orden. Tanto es así que la Argentina es el primer caso del mundo, y en este sentido tenemos que pensar que alguna felicitación va a venir. La Argentina es el primer país donde se terminaron los lobbies, porque los que hacían el lobby ahora están del lado del Estado. Entonces no tienen necesidad de hablar con los periodistas, con los operadores del periodismo, ni de hablar con los políticos, ni de presionar en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. No tienen necesidad porque están ellos adentro. Entonces se han hecho cargo de todos los temas y de todos los asuntos. Y ese también es un tema como para empezar una charla de esta naturaleza. Pero inmediatamente me dije, ¿qué hacemos entonces con los jueces designados en comisión de la Corte Suprema de Justicia? Mañeto ha conseguido liquidar la ley de medios, como bien saben ustedes, quedarse otra vez con el fútbol para todos, de lo que quiero hablarles un poquitito, aunque sea después. Y se compró Nextel, como siempre fraudulentamente, porque de otra manera no saben hacer las cosas. Al comprar Nextel y al haberle entregado al gobierno el fútbol para todos, dentro de poco verán ustedes a la gente mirando en un celular Nextel los partidos de fútbol que nuevamente van a estar en manos, bueno, ya de alguna manera están. Es extraordinario lo que ocurre con el fútbol para todos.
El fútbol para todos cuesta 2.000 millones de pesos. Hagan correr la voz de esto, porque es una estafa tan colosal, tan vergonzosa, que no debemos nosotros descuidarnos de que lo tenemos para nosotros. Hay que hacer correr la bolilla de ciertas cosas. El Estado paga 2.000 millones de pesos por el fútbol para todos, que fue la más maravillosa democratización que a mí me toca de cerca por ser hombre del fútbol y por haber luchado durante muchos años por ese tema. Y esos 2.000 millones, hasta ahora, él los recupera con la publicidad. Publicidad para el SIDA, publicidad no para el SIDA, sino para luchar contra el SIDA, para luchar contra el dengue, publicidad para la campaña del Estado, publicidad también para llevar agua para su molino, porque finalmente un aprendizaje que hemos tenido todos estos años es que el Estado no solamente tiene el derecho, sino la obligación de defenderse, porque si no las corporaciones se lo llevan por delante, y efectivamente, igual, se lo llevaron por delante, se lo llevaron puesto al Estado, que la gente quería que se ocupase de ciertas cosas y no lo dejaban. Bueno, para asegurarse el fútbol para todos, la compra de Nextel y la liquidación de la ley de medios, además consiguieron que Macri designase un juez, un señor Rosenkrantz, para la Corte Suprema de Justicia, con un señor Rosati, que es el que pone Lorenzetti, diciendo, bueno, si ustedes ponen uno, déjenme poner otro porque quiere mantener una dosis de poder. Entonces, jueces en comisión a la Corte Suprema de Justicia, así donde se supone, nada más, se supone que vamos a encontrar la satisfacción final de justicia, nos encontramos con Lorenzetti, que es el supremo rehén de la nación, un hombre que tuvo el tupé, la osadía un día de votarle una cosa en contra porque se quedó en un callejón sin salida. ¿Se acuerdan cuando la audiencia de la ley de medios, el papelón que hicieron los abogados del Colorado, que lo conozco bien de cerca, y toda esa gente? Bueno, en ese momento se quedaron prisioneros de una realidad. Era imposible no decir que la ley de medios era constitucional. Y entonces lo dijo. Un mes después, en diciembre del 2013, el Grupo Clarín convirtió a Lorenzetti en un delincuente de provincia, un ladrón del PAMI. Le sacaron cualquier cosa, entre Radio Mitre, TN y el diario Clarín. Le mostraron el muerto en el ropero y se lo cerraron. Un solo día. Porque era mostrarle a Lorenzetti qué es lo que tienen ellos entre manos. O sea que a esa Corte Suprema, manejada por un supremo rehén como es el doctor Lorenzetti, le agregan, bueno, estaba Fay, que era, con todo respeto, una persona que no podía aportar. Está Maqueda, que es la sombra de Lorenzetti. Queda Jaito Nolasco, que tiene muchas cosas respetables, y ahora le sumaban uno de Lorenzetti y uno de Clarín, Rosenkrantz. Fíjense ustedes que estos jueces ya no podrían, salvo negociaciones espurias que puede existir en el Senado, no podrían hacerse cargo de la Corte Suprema de Justicia porque aceptaron ir en comisión. Es decir, van a ser siempre representantes del poder ejecutivo dentro de un poder que tendría que ser independiente de lo que es el poder ejecutivo. Esa independencia que tanto proclamaban. ¿Se acuerdan cuando decían hay que ir por más república? ¿Cuál es más república? ¿La de designar jueces a dedo? ¿Cuál es más república o más democracia? ¿Voltear la ley de medios con un decreto de necesidad y urgencia, llevándosela por delante a esa ley de medios, dejando absolutamente nada después de haber sido una de las leyes más democráticas y más maravillosas que haya tenido el país? Ignorando el Congreso de la Nación. No puede ser más democracia. Democracia es el pueblo votando un Congreso que se expresa a través de las leyes que todavía no pudo votar ninguna porque estamos en una cantidad de decretos de necesidad y urgencia. Otra tomada de pelo, necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y urgencia? Necesidad y urgencia hay para legislar, por ejemplo, si de apuro tenemos que hacer algo con la inundación de Concordia, pero no había necesidad y urgencia para hacer las designaciones en la Corte Suprema que han hecho. Lo querían hacer porque habían encontrado jueces que le seguían dando al Grupo Clarín todas las ventajas y habían determinado que la cautelar que impedía que se adecuasen, como la ley lo indicaba, al mandato de la ley de medios, es decir, a desmonopolizar, le habían dado un invento que no se había dado hasta este momento. Bueno, era un invento
una cautelar breve, le llamó un juez Alfonso, que es uno de los tantos jueces fiscales impresentables. Cuando uno quiere saber quiénes son impresentables de la justicia, hay que recurrir a la foto del 18F. ¿Se acuerdan cuando caminaban bajo los paraguas gritando asesina, asesina, y cantaban el himno nacional por el suicidio de un fiscal que en el momento del balance de su vida posiblemente no tenía otro camino que pegarse un tiro, y se suicidó con toda la de la ley, con todo lo que era un suicidio, pero trabajaron, inventaron que aunque sea no se va a saber nunca la verdad, y de esa manera salieron a la calle a cantar que la presidenta de la nación, en ese caso y la presidenta de todos, es nada menos que una asesina, que mandó a matar a un fiscal que la había denunciado, aunque la denuncie los juristas más importantes del país, Mayer, Zaffaroni, Moreno Campo, que no podrá ser sospechado de simpatías con el gobierno, habían dicho que no tenía ni pies ni cabeza, que era un verdadero mamarracho, como fue un mamarracho todo lo que hizo el fiscal Nisman a lo largo de su vida. Tengo decenas de páginas de articulistas, de periodistas, que en el 2005, en el 2007, en el 2009 se reían de lo que había hecho Nisman. Bueno, Nisman se suicidó. Querían presentarlo, todavía hacen homenajes a ese personaje verdaderamente rechazante, al que lo único que le cabe es el respeto de la decisión final, para la cual debe haber necesidad de coraje. Alguno podrá pensar exactamente lo contrario, pero a mí me parece que finalmente es un final respetable para un hombre que había hecho el recorrido de Nisman. Y salieron a homenajearlo a esos fiscales. Se acuerdan que llovía, iban bajo los paraguas, caminaban con pasos cortitos, dramáticos, se sentían héroes de la patria. Faltaba que repartiesen escarapelas, una actitud que nada más saber lo que esos hombres estaban queriendo, hombres que son fiscales, jueces, personas importantes que uno sabe que son verdaderamente lúcidas, participando de esa patraña, de esa infamia, ante la cara de todo lo que nos dábamos absolutamente cuenta, porque solamente se puede alguien no dar cuenta de lo que pasa envuelto en el peor de los odios, embanderado por el peor de los odios. Y una cosa final que quiero hacer antes del ida y vuelta es mostrarles a ustedes algo, una parte de por qué tanto odio, por qué tanta locura, por qué tanta necesidad de que le mientan para poder argumentar algo en la discusión en la que estamos inmersos. Porque discutir de política es muy difícil. ¿Cómo hace un neoliberal para decir, mira, a mí me gusta el mundo en el que unos pocos se quedan con todo? Es un mundo realmente fantástico. Y es muy bueno que después, si a ellos les sobra, se derrame algo, nosotros ponemos las manos y nos va a caer en la palma de la mano lo que a ellos les sobre. Este es el mundo que quiere el neoliberalismo, no otro. Y por supuesto, quien puede argumentar a favor del colectivismo, del socialismo, a favor del otro, de la existencia del otro, de la participación del todo, bueno, se puede hacer un festín de argumentación. Cualquiera de ustedes que se ha discutido sabe que los caminos son bellísimos además, porque es muy lindo. Hablamos de un ser humano muy distinto al que tiró los huevazos el otro día contra los empleados. El neoliberalismo no es un problema solamente por la discusión económica y política, es una construcción humana de perversidad, de malignidad, de individualismo, de frivolidad, porque todos estos son los elementos, ya los conocemos muy bien, del año 90, que pueden jugar en personas cuyo norte en la vida es el provecho propio o el de la clase social que integra, y jamás puede mirar alrededor. El otro día saben ustedes lo que pasó, ¿verdad? Porque yo a veces desconfío de que todos están de vacaciones, de pronto hacen muy bien en separarse un poco de la información. Lo que ocurrió el otro día es que echaron a 500 empleados del Ministerio de Educación. Los echó un personaje avelluto que es un capítulo. Pero si no me voy por las ramas con avelluto. Bueno, por las ramas no, y no estoy hablando de gorilaje ni nada por el estilo. Pero por las ramas quiero decir, me voy echaron a 500 personas, y las 500 personas con el dolor. Alguien se pone a reflexionar lo que es quedarse sin trabajo, volver a la casa, abrir la puerta, meter la llave. Si es la mujer la que estaba en la casa, puede ser también el hombre hoy día. ¿Cómo te fue?
¿qué es lo primero que nos preguntan al volver a casa? ¿Qué día tuviste? Y uno tiene que empezar a contar que lo han echado, que está sin trabajo, que no sabe cómo viene el mañana, y lo han echado del trabajo porque sí, lo echaron por venganza, le echaron porque tienen que darle pasto a las fieras que ellos crearon desde el odio y que están esperando que efectivamente achiquen el Estado, porque el Estado era una barbaridad, siempre con mentiras, porque el Estado, el actual Estado, tiene menos empleados públicos, la nación tiene menos empleados públicos que en los tiempos del doctor Raúl Alfonsín. Les digo de memoria los números porque uno va agarrando ejercicio entre de trabajar con esto. 1989, 698.754 empleados públicos. Año 2015, 656.000 empleados públicos. 30 y pico de mil empleados públicos menos que en 1989, cuando había menos gente en el país. Y cuando había un Estado, que aunque también Alfonsín lo pensó más generoso, no era un Estado como este, que asumió tantas responsabilidades como tal. Estaban entonces estas 500 personas haciendo tiempo, porque cuando uno hace una catarsis y grita algunas cosas y canta, le parece que ahí se detiene el mundo y se congela, y que ese instante va a ser eterno, y que entonces su protesta a algún lado va a llegar, pero no ocurre eso. No es así. Se termina en un ratito, y uno se está subiendo a un micro, o se está subiendo a su auto, para volverse a su casa ya sin ganas absolutamente de nada, para ser parte del tiempo del que habla el amigo Plut en su libro, para que ese tiempo sea una denuncia, una agresión. Hombres de 40, 50 años como estaban en 1990, cruzados de brazos con los hijos que se iban a estudiar, el padre: hoy salís a buscar trabajo, le preguntaba a la mujer, y la respuesta era: ya no queda plata ni para salir a buscar trabajo, y además, ¿dónde? Si ya llamé a todos los amigos, si ya llamé a todos los que me conocen, ¿qué tengo yo que decir a esta altura del partido? Esto es un discurso del personaje de mi libro de Un grito en el desierto. Y entonces, me acuerdo que las estadísticas bajaban porque la gente se hartaba de salir a pedir trabajo, o porque no tenía para hacerlo. Bueno, y ahora teníamos 500 empleados que se iban a ir a su casa. De esa manera, porque por un ratito, por media hora, cantando todos juntos, en esa sensación maravillosa que nos da el colectivo, cuerpo a cuerpo, transpirados en un día de enero, en el cual no paraban de saltar y de moverse, estaban allí sometidos a que desde la parte superior le tirasen huevos. Le tiraban con huevos y le tiraban con hielo. Los querían correr de la calle. Ahora, analicemos un poco el personaje que hay detrás, y se sabe quién fue, al parecer. Se sabe que es un hombre, bueno, de los que retiró dinero antes del corralito, un afortunado de los 100 y pico que se llevaron buen dinero antes del corralito, con una empresa, etc. Parece ser que el perfil del individuo no lo ayuda demasiado, o sí ayuda a comprender por qué hizo lo que hizo. Pero ese ser humano, esa persona, es una construcción. Nos construye el colectivo, nos construyen la cultura, nos construyen los artistas. O cuando escuchamos la maravilla de una buena canción, nos sentimos que somos mejores. Por un rato no somos mejores personas. Hay cosas que a nosotros nos han permitido. Yo, a veces, un espectáculo que vi el sábado, hasta el martes me hizo mejor persona. Después viene lo otro, porque va aflojando el recuerdo. Pero cuando uno escucha de la belleza, de los buenos sentimientos, uno es mejor. Pero cuando uno escucha del mundo insolidario y vergonzoso que se está creando con el neoliberalismo de la Argentina, uno no puede zafar. Si uno está de acuerdo con eso, está de acuerdo con una forma de vida que espiritualmente es detestable. Y ese hombre que tiraba huevos, él y su hijo, es decir, ya se aseguró la descendencia. El pibe lo va a mejorar, el pibe va a ser peor, porque ya tiene además esta educación directa de su casa, no solamente lo que está recibiendo. ¿Y por qué ese tipo del piso 14 que tira huevos a los trabajadores está tan loco? Yo les voy a mostrar con rapidez unas tapas para que con esas tapas podamos golpear de alguna forma en la conciencia de cada uno de nosotros, en la memoria que debemos mantener. Esto va a aparecer, y si así lo sienten, no es algo que me preocupe. Podría haber yo recorrido las mentiras del año 2014, escribí un libro que se llama Mentime que me gusta. Por favor, dame una mentira, dame una buena mentira, como que en tango, vos que tenés labia, contar una historia.
¿Se acuerdan? Un lindo balurdo que ayuda a soñar. Bueno, aquí no. Aquí es, vos que tenés infamia, contame la porquería que quieras para que yo sea una bestia peluda, que no puede vivir con su odio y que cuando tiene que fundamentar hasta el voto, dice que lo hace porque odia, no porque tiene un argumento que sea convincente en su cabeza. Miren esta tapa de Clarín. Vamos a hacer una aproximación. Kicillof tiene en YPF un sueldo superior a los 400.000 pesos. Pensemos por un momento en la bestia que tiró huevos a los muchachos que estaban cantando el día que los despedían. Y el tipo dice, vos te das cuenta que son unos chorros, vos te das cuenta que son unos ladrones. ¿Cómo se va a llevar 400.000 pesos, 40.000 dólares? En 5 años este tipo se llevó ese sueldo, 2,5 millones de dólares, 5 millones de pesos. Se llevó en los 5 años en los que estuvo al frente de YPF. Entonces, está en la tapa del diario. Lo lee hasta de ojito el que entra al bar, el que está en el kiosco. Piensen en este título, piensen en el daño, léanlo, métanlo para adentro y sientan que ustedes, muchos de ustedes seguramente tienen la defensa levantada porque conocen todas las otras mentiras y están preparados. Y de vez en cuando dicen, debe ser mentira como tantas, pero de vez en cuando dicen, no, no puede ser que esto también sea mentira. ¿Cómo puede ser que el dueño de un diario, que es el dueño del país, con sus editores y con sus periodistas, tipos que soñaron como cada uno de nosotros, hacer un recorrido por una de las profesiones más bellas que hay porque tiene una relación con la ética, ¿cómo puede ser que se pongan a hacer esta porquería? Y alguien puede decir, bueno, pero a lo mejor se equivocaron. No, no tiene error esto. Esto tiene malignidad, porque esto es muy fácil de saber que no es verdad. Es, señor ministro, tenemos información de que usted recibió todo. No, le mando inmediatamente lo que al otro día mostró Kicillof. Le mando el acta en el cual yo renuncié. Es decir, este hombre no había cobrado un solo peso. Era presentado como un truán, un ministro joven, metedor, que se pelea con los fondos buitres, a los que estos les van a ir de rodillas a entregar lo que se les antoje, lo que quieran, porque viven en ese mundo de negocio, viven en ese mundo donde de repente está presa Milagro Sala y está libre negociando un nuevo megacanje y trayendo a través del Fondo Monetario Internacional a un señor Sturzenegger que está procesado por el megacanje y el blindaje que le costó al país, a la política pública que se instrumentó en el país, decenas y decenas de millones de dólares en el año 2001. Bueno, ese ministro, que uno puede discrepar, si es de otro palo, perfectamente, hasta puede ironizar sobre él, puede decir que no es un buen ministro, pero no puede decir que es un chorro. No le pueden decir a la gente que es un vulgar ladrón. Esto entra, esto penetra, esto gana elecciones. Esto es lo que nos hizo el hombre que el otro día se sentó en la larga mesa de la Casa Rosada, convirtiendo al jefe de gabinete en el secretario de actas. Parecían esos viejos cuadros, declaratoria de la dependencia, en este caso. Lleva las actas el secretario general de la Junta, Marcos Peña, que además tiene nombre que queda bien con la historia. Otra tapa, por favor. En esta que viene, a ver, ahí está. Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Título del día. Piensen que esto además es una sucesión. Todos los días hay algo así. 2 cuentas millonarias, 60 y pico de millones de dólares en Belice, en tal banco, contado por uno de los periodistas estrellas del diario, sostenido, porque lo de Kicillof, no crean ustedes que era la tapa de Clarín, después hay que bancarse los zócalos de Colorinche de TN, estuvieron varias horas con eso, y los diarios que le siguen, y las radios, hasta las no propias, que decían, denuncian que Kicillof gana 400.000 pesos por mes con YPF. Quiero decirles que 2 meses después de esto, en una discusión, una persona sobre Kicillof, en una reunión de 6 o 7 personas, contaba como cierto esto, como que había ocurrido, se había instalado, porque ellos le mienten a 30 millones de personas, y la de mentira no la pusieron ellos, de que Kicillof había donado todo ese dinero toda su vida, que no había cobrado un centavo.
No, lo habrá desmentido 678, por eso lo sacaron, lo habrá desmentido alguno de los programas de Radio Nacional y lo desmentí yo, casualmente todos barridos últimamente. Bueno, la gente queda con la idea de que esto es así, pero fíjense, ustedes miren el título, olvídense de mí, miren el título, pónganlo para adentro. Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Bueno, ahora quiero decirles lo que muchos de ustedes sabrán, porque están mejor informados seguramente. No existían las cuentas, pero no solo no existían las cuentas, algo más grave, no existía el banco. No estaba el banco, no hay banco, ese banco no existe. Agarré ahora otro título, la impulsaron también a quien era la embajadora en ese momento en Venezuela. Ese título yo no veo bien de acá. Revelan que Garré, revelan. ¿Quién revela? Dicen, ahora salieron a decir, había, siempre un condicional para ensuciar a la gente, pero para ensuciar a la gente que está entrenada quizás más o menos lo sobrellevan, para ensuciar el alma de la gente, para contagiarles odio, para pintarles el corazón de odio, porque frente a esto, o uno no cree nada y dice son unos sinvergüenza, o le cree todo y dice son unos ladrones. Ayer Kicillof, ahora este Máximo, que tiene 2 cuentas. Y después están las mentiras que inauguraron el año. El 18 de enero del año pasado, Macri empezó a ser el presidente de la República, el día que Nisman se pegó el tiro. Por eso, cuando se cumplió un año, una cosa muy llamativa, lo habrán visto, que estaba con las hijas de Nisman, pero las risas, que estaba sonriente. Es que no podía parar la risa frente a lo que él sabe que sucedió. Ese día empezó a ser el presidente de la República. Vamos a revisar algunos de los títulos rápidamente. Uno que dice, el gobierno apura la hipótesis del suicidio. El gobierno, Baqueano, siendo el autor del crimen, ¿ustedes recuerdan todo lo que dijeron para que el crimen tuviese... Bueno, el Lago Marcino, pobre, que era el che pibe que le prestó el arma, estaba hasta las manos, según decían. Pero cuando empezó a flaquear lo del Lago Marcino, ¿se acuerdan del chino? ¿Se acuerdan que hubo un chino que podía haber sido el asesino? Un chino raro que había vivido allí en el edificio. ¿Se acuerdan del pasadizo secreto? El pasadizo secreto tenían en el par, son tan gauchitos que para los vecinos, si a alguno le falta arroz y al departamento de al lado, pasan y se hacen, me presta arroz hasta mañana que no tengo, y para eso tienen el pasadizo secreto. Bueno, tenían el chino, no sirvió, el pasadizo secreto no sirvió, el balazo había sido a 15 centímetros, decía la señora de los almuerzos, pero no, el balazo había sido en la sien, la puerta estaba cerrada, un cerrajero muy humilde dijo, cualquiera le abría la puerta, dijeron la puerta estaba abierta. El cerrajero dijo que cualquiera la abría, sí, porque es un cerrajero. Justamente en la profesión, un cirujano que dice, el corazón este lo operaba cualquiera, porque él sabe cómo se opera el corazón, es mucho más fácil. Bueno, todo eso inventaron, pero el 22 de febrero del año pasado, el récord en la página editorial de Clarín, es decir, lo más importante de Clarín, sabrán ustedes que habían dicho que el crimen habría sido cometido por un comando iraní venezolano. Irán y Venezuela. Una verdadera joya de imaginación. Está escrito en el editorial posterior. Mentir por mentirse. Ahí está el editorial. Comando iraní venezolano. Ojo, entrenado por Fidel Castro. Yo lo digo así por Fidel Castro para hacerlo más gracioso. En realidad, lo que dice es que lo entrenó Cuba. Imaginen Cuba. En esto se le dieron un entrenamiento notable al iraní y al venezolano. ¿Saben que Carrió, el día del crimen, dice que llegó un barco de iraníes? Búsquenlo. Un barco lleno de iraníes que venían seguramente a festejar el éxito del comando. El comando que había establecido para que matasen, por supuesto, ordenado por la Presidenta de la República. Les faltó solamente una cosa, que la plata, porque Cuba no tiene, le hubiese puesto Putin, Rusia. Entonces cerraba, era perfecto, era James Bond la película. Para colmo, después la Presidenta fue a Rusia a devolverle los favores a Putin. Bueno,
En algún momento, el gobierno dijo algo que podía parecerse a lo del suicidio. No la presidenta que dijo, entre signos de interrogación, que había sido suicidio o podía dejar la puerta abierta para que fuera un crimen, porque se dio cuenta. Estoy seguro que la presidenta, que me perdone, nunca pensó que esto era un crimen, pero está manejando un Estado, y al Estado que ella manejaba le era mucho más llevadero que el gobierno se pusiese del lado de la peor de las hipótesis, ya que iba a ser el acusado. Si ustedes se fijan en la fecha en que dijo que el crimen, que podía ser un crimen, la fecha coincide con el día de la puerta estaba abierta. Si la puerta estaba abierta, bueno, ya alguien podía haber entrado y salido para matarlo a Nisman. Claro, matarlo a Nisman sin que Nisman se defendiera, diciéndole, mire, fiscal, o mirá, fiscal, vení por acá, llevarlo al baño, ponerte así bien derechito y darle un tiro, y que el hombre no intentase absolutamente nada. Lo iban a matar con una pistola que le había pedido para facilitarle la tarea a los que habían venido a matarlo. Aquí está, tranquilo que la tengo. Una Versa que no se sabía bien si andaba. Bueno, todo esto construido. Entonces, el 18 de enero, siguen los títulos, el gobierno apura la hipótesis del suicidio, un informe reservado diluye la idea de suicidio. Ahí está, un informe reservado diluye la idea de suicidio. ¿Saben cuál era el informe reservado? El balazo había sido a 15 centímetros de la cabeza. Lo había dado, por supuesto, todas las mentiras generadas por Clarín, porque en este tema la Nación estuvo un poquito más seria que el diario Clarín. Clarín directamente la basura, la basofia periodística que es cada día. Pero ahora ya no tenemos que decir cada día, ahora hay que decir cada hora, porque los tipos tienen portales por todos lados. Donde uno ponga la mirada, están ellos. Bueno, y cerraron el año, dijeron, caminó bastante bien la presidenta criminal, esta no nos puede fallar. Y entonces vino la siguiente placa, Aníbal, triple crimen y efedrina, 9 pistas en la mira del fiscal. Ahora, y otra, tensión y temores en el oficialismo, tras la denuncia contra Aníbal. Involucran a Aníbal Fernández con el triple crimen de la efedrina. Es decir, tenemos el panorama clarito. Candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, es de Quilmes, consiguen a un condenado a perpetua por un triple crimen. A 2 consiguieron. Uno que declaró en la casa de Carrillo, ¿se acuerdan? Que después dijo, no es verdad lo que dije. Tal Salcero que era. Pero el otro era un condenado al que fueron a entrevistar en la cárcel y que después se les escapó y lo atraparon a caballo. Y con eso construyeron la imposibilidad de mucha gente de votar. Porque, vamos a ver, política pública, está bien, los tipos jubilaron a todo el mundo, le dieron asignación universal por ahí a todo el mundo, bajaron la mortalidad infantil de 23 a 11. Cuando decimos 23 a 11, yo a veces odio los números. 23 a 11 son 23 cajoncitos de niños que se mueren antes del año menos 11. Es decir, ahora tenemos 14 menos, 12 menos. Es un triunfo excepcional, una cosa verdadera. Bueno, está bien, hacen cosas, pero son unos chorros y unos asesinos. Se completan el panorama. Entonces, yo no puedo votar. Y ciertamente, si alguien, por ingenuidad, por odio, por imbecilidad, cree esto, efectivamente, van a modificar el resultado, van a adulterar la democracia. Y esto es lo que pasa. ¿Por qué había que luchar por la ley de medios? Para que no se adultere la democracia. Porque si estos hombres llegan a 9 de cada 10 con sus 300 canales robados al fútbol, con su diario poderoso robado a través de papel prensa, con los diarios comprados en el interior, La Voz del Interior, Los Andes, los más importantes, robados también a través de papel prensa, con una agencia de noticias que se llama TIN, que obliga a los diarios que no son del palo, que no son de ellos, a titular con los temas salientes que marca la agencia, que por supuesto es de Clarín. Entonces, el país uniformemente recibe un tipo de información, esta información. Y esto es adulterar la democracia. Esto que ocurrió es un golpe blando, dado con la democracia, y lo tenemos que bancar. Cantando en las plazas,
con simpatía arrolladora, haciéndonos un poco los ingeniosos, sacando alguna nueva canción. Hay que bancárselo, no hay más remedio, porque si no, no sirve todo lo que hemos dicho respecto a la democracia. Pero seamos conscientes de que es una democracia adulterada, intoxicada por esta basura de periodismo que nos han dado en la Argentina. Les quiero mostrar algo que viene del tiempo. Es la única de las mentiras viejas que usé en ese libro Mentime que me gusta del 2014. Ahí está la presidenta, en una visita a Bulgaria antes de la cumbre. ¿Ustedes se acuerdan de la FAO? ¿Se acuerdan de ese episodio? Yo recuerdo que cuando pasó esto, era 2008, yo también dije, ¿cómo puede ser? Está descerebrada esta mujer. ¿Cómo va a ir a una reunión de la FAO y se va a ir de compras a Bulgaria? ¿Qué sentido tiene? ¡Qué frivolidad! Bueno, pasaron los años, la Nación le sacó todo el jugo, porque acá en la capitanía la tenía la Nación. Todos pensamos que los Mañetos son la gran corrupción del país, no todos, yo pienso, y algunos quizás. Pues, quiero decirles que los hermanos Saguier no son ni siquiera mejores que Mañeto, porque ni siquiera tienen el coraje inicial, virginal, que pudo haber puesto Mañeto para haber llegado a donde llegó. Bueno, la Nación, durante varios años, iba con esta historia, que tenía que declarar a la presidenta, que el juez había dicho tal cosa, que la periodista se mantenía lo que decía, una periodista italiana, que el diario Corriere della Sera se mantenía lo mismo, hasta que finalmente, por estas cosas modernas, por televisión, por aparatos de ese tipo, la presidenta declararon y el diario terminó admitiendo que había mentido. Pero piensen ustedes que así como era fácil desmentir lo de Kicillof y no haberlo publicado nunca, no hacerle ese daño, para que cualquier sabandija, cualquier odiador le grite chorro. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó a Kicillof en aquel barco que venía desde Colonia, que venía desde una casa que él tiene en Santa Ana, donde yo iba de chico en camiones, porque era puro pueblo lo que había en Santa Ana y Artillero, que son dos playitas que están a 20 kilómetros de Colonia? Venía de ahí, no venía ni siquiera, que tendría derecho como cualquier persona, podría haber venido de Monte Carlo, podría haber venido de Malibú, pero no, venía de la playita Santa Ana. Y lo metieron, rodeándolo, lo corrieron con su hijo en brazos. ¿Cuál es la calidad humana de personas que pudieron actuar así? ¿Y ustedes creen que las personas originalmente son así? Las formatean, las hacen con todo esto. Porque si efectivamente uno tiene continuidad en una información que le envenena el alma, por supuesto que después le va a gritar cualquier cosa. A un hombre digno, a un hombre honesto, un muchacho que se pasó la vida estudiando, que fue el mejor alumno y el mejor profesor de su generación. Todo esto es lo que se sabe. Y a ese tipo le gritan ladrón, le gritan chorro, le gritan en la cara con su hijo en brazos, refugiándose con su mujer en un lugar del barco donde estaba volviendo del lugar que les menciono. Entonces, piensen en esto, piensen en qué defensa queda. En este caso, la presidenta de la República, acusada en aquel momento, 2008, todavía no estábamos entrenados para saber que todas estas cosas eran mentiras. Hay una etapa en la que había un poco más de credibilidad. Ustedes se acuerdan de Skanska seguramente, ¿se acuerdan? Y era muy creíble lo de Skanska, era muy creíble lo de la ONCA, era muy creíble lo de los 500 millones de Santa Cruz, que volvieron, que están todos, se gastó hasta el último peso. Entonces, con esto, llegaban muy profundamente a la gente, y éramos mucho más las víctimas, hasta que cuando vimos que era mentira lo de la ONCA, que era mentira lo de Skanska, que era mentira lo de los 500 millones, y yo tanta histórica, con una acusación que más o menos se conoce de aquella compra de 2 millones de dólares, con todo esto, uno va levantando la defensa y después pide otro protocolo cuando le hablan de corrupción, porque el protocolo no puede pasar por las bóvedas. ¿Ustedes se acuerdan de las bóvedas? Que allanaron la casa de la presidenta buscando unas bóvedas donde se supone que tenían dinero, pero como no tienen ningún pudor, al mismo tiempo estaba en Seychelles buscando el dinero. Es decir, paró un avión y dijo, tengo que ir al banco. Paró el avión en Seychelles y se fue al banco. Y como una madre que va a ver a su hijo que está pupilo en algún lado, le dice, me abre la puerta, quiero verla. Acá está, señora, le abrieron la puerta y le mostraron
lingotes de oro. Todo, ¿ustedes se acuerdan? Le dedicaron 28 minutos de un programa de televisión a esto. Ustedes pueden verlo a través de YouTube. Lo pueden buscar. Seychelles, la presidenta. Pero no hay ni pie ni cabeza, dirán ustedes. Bueno, eso prospera. Seychelles, las bóvedas de un cómplice, porque además juegan con la imaginación de la gente. Supongamos que hay corrupción, que sacan, ¿cuánto van a sacar a Seychelles? En Seychelles, Belice, estaban las cuentas de Nevada. ¿Ustedes se acuerdan de las cuentas de Nevada cuando la presidenta lo desafiaba y decía, traigan una cuenta? ¿Saben por qué lo pararon? Dijo un día, porque se encontraron que estaban ellos, algunos de los cómplices. Cuando se dieron cuenta, cuando vieron la lista, dijo, paramos un tiro, con esto no se cumple, dejarlo quieto. Entonces, Nevada, Seychelles, las bóvedas, millones de dólares, miles de millones, porque a Seychelles no se van con 10 palos. A Seychelles hay que aportar realmente. Ahora, ¿cuál es el sentido después de hacer el negocio de Otesur, de alquilar unas habitaciones para ganar 6 millones, 7 millones de pesos? ¿Cuál sería el sentido? Entonces juegan con la gente, con la no preparación, con que finalmente hasta los preparados dicen, bueno, ponele que esto no sea cierto, esta no es cierta, esta no es cierta, pero esta tiene que ser cierta, no puede ser que la están chingando en todas. Sí, es así, permanentemente. Bueno, la presidenta ganó el juicio. Esta foto es muy interesante, porque muy pocos la que viene, muy pocos la deben haber visto. A ver la próxima placa, por favor. ¿La podemos agrandar esa foto? Esta es la presidenta, su esposo Néstor Kirchner y Escobar Gaviria, ¿cómo se dice? El patrón del mal. ¿Se acuerdan que estaba de moda la novela El patrón del mal, el narcotráfico en la Argentina? ¿Cómo van a luchar contra el narcotráfico? Estos dos estaban con Escobar Gaviria festejando, hasta que vino el que no era Escobar Gaviria y dijo, no, esa foto es mía, yo soy el padre de Zubich, una gran denunciante del sur, la conocen a Zubich, una diputada que suele ir mucho a TN. El padre, años antes había festejado el cumpleaños y se parece a Escobar Gaviria. Esto salió en TN. Esto es así. Esto es pavoroso, esto es doloroso, esto es insultante, esto es abrumador. Sigan ustedes con todo lo que es esto. Bueno, ahí está. Esa fotografía salió en TN. En los mismos días en que la novela, en Canal 9, la habrán visto muchos de ustedes, El patrón del mal, era un éxito, con lo cual hacen asociaciones, porque también juegan desde ese lugar, porque son una porquería, pero al mismo tiempo son inteligentes. No es que es algo que lo hacen con torpeza, lo hacen con habilidad, porque esto estaba conectado con lo otro. Así que ahí teníamos, bueno, después una cosita que me toca a mí, salteamos la que viene y ponemos la otra. Esta es sobre la tapa de un diario de Mañeto, villas para todos y todas, y yo posando en Monte Carlo, donde estaba haciendo el programa Ídolos para el Mundo en aquel momento. Yo había dicho que si una persona pobre vive a 2 horas y media de la capital federal, yo preferiría vivir en una villa y no tener 5 horas para ir y volver en las mismas condiciones económicas de quien vive en la villa. Por otra parte, yo he trabajado dentro de la villa con el padre Pepe, tengo una escuela de música fundada en la Villa 24 desde hace muchos años y conozco, he caminado por adentro de las villas y sé cuánto decoro y cuánta dignidad hay, y que hay lugares. Yo que tengo origen humilde, yo conozco muchísimas casas de Villa Miseria que eran mejores que las casas que alquilábamos con mis padres. Con lo cual, yo entiendo que dentro de ese decoro, entre vivir 2 horas y media, terminar a las 7 de la tarde, llegar a las 10 de la noche y levantarse a las 5 de la mañana para volver a trabajar, es mejor estar en la Villa 31, estaba hablando yo más que nada de la Villa porteña. Esos inventaron que yo había dicho, la frase es, se vive bien en las villas y la gente la elige. ¿Ustedes se imaginan lo que me putearon ese día? La de Chegaray. No, voy a detener aquí. ¿Ustedes se acuerdan de Chegaray, que había estado en Río? Que fue a pasar 2 o 3 días en Río. Después todo se demostró que todo era una mentira. ¿Pero ustedes se acuerdan que fueron capaces de esperarlo en una transmisión en directa de TN, en Ezeiza, aguardando que viniera y llamando a la gente para que viniese a escrachar al Chegaray?
de eso son capaces. Pero son capaces ellos y son capaces también los políticos. Este es Mosso Lombardi, al que hemos tenido aprecio, al que da pena verlo, porque cuando vos doblás el codo de la vida, lo único que se te puede ocurrir es hacer el bien, o quedarte mosca tranquilo en tu casa, pero no salir a hacer el mal. ¿Qué le va a aportar a la vida todo el daño que está haciendo este hombre en los medios de comunicación? Pero no le alcanza con echar a la gente, no le alcanza con gravitar como gravitan con las pautas publicitarias y demás en la vida prácticamente de todas las empresas. Además ensucian, y así como los empleados estatales los echan por ñoquis, a los trabajadores de la radio los denuncian porque ganaban 80, 90 mil pesos. Que les quiero decir algo: si alguien de 6, 7, 8, que no ganaban esa cifra, ganase 80 mil pesos, está dentro del mercado. El artista, el periodista gana distinto, si no eso sería un obsceno con lo que ha ocurrido. Miren ese currículum que leyó este señor. Algunos trabajos me lo pagaban modestamente, otros trabajos me los han pagado completamente por afuera del mercado. Decirle a un laburante que gana 15 mil pesos que alguien gana 80 mil es muy grave, porque la fantasía de esa persona genera un cierto rechazo, genera un poco de envidia, de frustración. Todos tenemos nuestras miserias, pero lo terrible es que es mentira. Eso que estaría bien, porque si las cosas fueran normales, yo a los muchachos de 6, 7, 8 que ganan, mi compañera Cintia García ganaba 30 mil por 6, 7, 8, 27 mil. Le reprocharía a los que ganaban 50, que estaban de antes, si es que ganaban 50, porque cuando el profesional cobra menos, está perjudicando al otro profesional. Es decir, si un artista canta en un teatro, por 200 pesos no puede venir otro artista más o menos del mismo nivel y pedir 400. Va a tener que 200 o para abajo, porque hay un lugar. Entonces, esto se tiene en cuenta. Pero además era mentira, no ganaron ese dinero, no ganaban ese dinero. ¿Para qué lo hacen? Para ensuciarlo, para que alguien como a Kicillof o como a tantas personas le grite chorro o chorra. A Nora Beiras, a la que elijo especialmente porque es una persona tan agradable que no quiere para hermana, para mujer, para lo que viniese, porque es una delicia de persona. A Nora Beiras sentada en un subte, nunca lo contó, porque esto es como darle pasto a las fieras, contarlo. Se tragaron, yo también me trago alguna cosa, por supuesto, se tragaron muchas, pero estaba sentada en el subte con la ventana abierta y un tipo agarró un vaso grande de Coca-Cola, pasó por afuera, metió la mano y se lo tiró todo encima de la cabeza. Hacerle eso a una persona, con la que en todo caso lo que hay es una gran discrepancia. ¿Ustedes saben por qué ponen la plata? Una de las primeras cosas que inventaron estos en la oficina que tienen en la calle Perú 736 era que me habían dado 10 millones de dólares para cambiar un discurso, supuestamente. Cuando me perdí, ¿por qué ponen la plata? Ponen los 10 millones de dólares porque sin la plata no pueden discutir. Digamos, hagamos un ejercicio, tomemos a la gente de 6, 7, 8 y quitemos que ganan 80 mil, que no ganan, pero que es lo que Lombardi vergonzosa y asquerosamente anda diciendo por todos lados o sugiriéndolo. Saquemos los 80 mil. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con 6, 7, 8? Que piensa distinto, que dice algo que no nos gusta, a los que no les gusta. Entonces, a eso, si no se le puede responder, ¿cuál es la manera? Ponerle 10 millones de dólares para justificar por qué dice lo que dice, porque en argumento contra argumento no van a poder discutir. Esta es parte de la dolorosa realidad. Ponemos la foto final, la de Mañeto, porque no sé si la has visto. ¿La podés ampliar? Yo estoy escribiendo un libro que se llama 100 días de Macri, pero la voy a poner en la tapa por ahora. La tapa provisoria es esta, porque no es necesario. A este de parpajo y a este de fachatez. En la casa de gobierno, sentadito, yo le puse unos tweets, unos epígrafes. ¿Qué más quiere, jefe? ¿Qué más se está necesitando? Tiene Nextel, el fútbol para todos. Le terminaron la ley de medios, no tiene que declarar por papel prensa. Está todo fenómeno, ¿qué más quiere? Pero fue con otros ceros, con F,
para disimular cómo se hace con un elefante. Si uno quiere esconder un elefante, tiene que ponerle el perorín de elefantes. Entonces ahí trataron de mantener un poco una cierta, un cierto disimulo para poner. Bueno, esta es la presentación, que como no podía ser de otra manera, me quedó larga. Les pido que vamos a hacer algunas preguntas. Cuando se paren 5, es la cuenta que yo hago, es que ya hemos cumplido, así que, pero mientras tanto aprovechemos. Una pregunta, la que sea, incluso cosas que oyen, porque de repente la pregunta de ustedes, si estamos en un ámbito más o menos proclive a ciertas ideas, por ahí no hay ninguna pregunta que sea molesta. No, a mí me gusta que me molesten con las preguntas. Así que siéntanse cómodos. A ver, allá al fondo el señor, muy bien. Lo único que le pedimos, amigos, que sea una pregunta. Yo soy apoyé desde la primera hora el proyecto Kirchner. Siempre me pareció realmente la solución para el país. Lo que nunca pude entender es Lázaro Báez y Cristóbal López existieron, porque nunca escuché decir todo lo que se les había acusado y todo lo que había mostrado. Nadie salió a desmentir que Lázaro Báez existía, porque si existía y había sido lo que era actualmente, es difícil de explicarlo, ¿no? Pero nunca escuché a nadie que saliera, ni siquiera Lázaro Báez, ni nadie a decir, no, es mentira, Lázaro Báez era rico de siempre. Lo entendí. Ahora, ¿qué concreta idea, qué concreta denuncia tiene usted de Lázaro Báez? La historia última de Lázaro Báez, según lo que escuché, es que había sido... ¿Dónde lo escuchó? ¿Dónde lo escuchó? Lo escuché por todo... sé leer los diarios y sé escuchar. Sé poner cada cosa en su contexto. Lo que no me termina de cerrar es por qué nunca nadie retrucó los comentarios acerca de Lázaro Báez. Porque no se le ha aprobado todavía nada. Porque la mayoría de las cosas, Báez, una de las cosas que ocurrió con Báez es la siguiente. Dijeron que tenían unas bóvedas, usted lo recordará muy bien. Este hombre invitó a todo el periodismo. Fueron 40 periodistas para caminar por la casa buscando las bóvedas. Lo único que había era una bodeguita con una botella de vino. Es decir, cuando se pudo buscar algo, no se encontró absolutamente nada. Víctor Hugo, no compro eso. No compro lo de la bóveda, porque sí, es cierto, la bóveda no existe. Compro la historia. A ver, Lázaro Báez era quien era, es quien es, fue lo que dicen que fue durante todo el gobierno, de ser lo que era un empleado bancario a ser ultramillonario. Lo que hay respecto a Lázaro Báez es esta suposición alimentada por esa evolución económica, que es la de todos los empresarios. ¿Usted cómo cree que hizo el dinero el papá de Macri? Y todos los empresarios. Todos lo hacen porque están en el momento oportuno, en el momento justo, en el momento afortunado para poder hacer negocios con el Estado. Esta es una vieja historia. Es probable que haya tenido la fortuna de estar allí y que haya hecho una fortuna. Perfectamente puede suceder. Es lo que ocurrió, mire, el primer negocio que hizo Macri, la primera licitación, lo habrá leído hoy, la ganó Caputo, un empresario que su cotización en la bolsa creció. Cuando ganó Macri el 30%, de ayer para hoy creció el 15%. El primer negocio por 1.000 millones de pesos es para Caputo. ¿Cómo lo hacen? Es probable que tengan un dato, es probable que tengan algo a lo que uno no accede, y es posible que efectivamente sacan ventaja. Perdón, entonces no me está contestando, porque me está Le diciendo... estoy contestando que puede... Le estoy contestando que puede ser, pero que no es todavía. Que lo que usted tiene es, como me dice, según. El según está referido a esta gente que es la que cuenta la historia de Otesur. Yo le voy a decir algo de Otesur. Algo que esto sí es seguro.
una de las cosas que se denuncian de Lázaro Páez es la compra de las habitaciones del hotel de Otesur, ¿verdad? ¿Usted tiene esa historia? Sí, sí, sí. Correcto. Usted sabe que existe con una agencia de viaje la posibilidad de comprarse por adelantado. Usted lo puede hacer aquí. Viene, habla con la gente, dice, mira, yo quiero comprar 5 años de habitación. La empresa dice, no, mira, 5 años me tengo seguro, habitaciones vendidas, se las vendo más barato. Y el que las compra dice, yo con dólares, al dólar, lo voy a tener mucho más caro y voy a hacer una diferencia. Compró a $30 lo que pensó en vender a $500. Una ganancia formidable. Gana el que está haciendo la primera inversión y gana el que arriesga. ¿Sabe lo que pasó en el 2011? Todos los negocios de Otesur, si usted los mira, cuando vuelva esta noche, compruébelo, porque no le voy a estar diciendo una cosa por otra. Todos se hicieron en 2010, 2009. En el 2011 no fueron a la Patagonia por las cenizas 2.500 vuelos. Es decir, la zona de la Patagonia se quedó con 2.500 vuelos menos en 4 o 5 meses. La ruina. Y esto pudo haber perfectamente sucedido. Esto puede entenderse. Y todo lo que escuchamos de Otesur es una historia de fraude, de componenda y de deshonestidad. Y yo le digo con franqueza, tengo bastante leído sobre el tema Otesur, justamente por si alguna vez ocurre esta pregunta. Yo no tengo ninguna duda de que debe haber en el origen de todas estas relaciones algo que no es lo ideal, pero que es inevitable. Una persona tiene un negocio, tiene una empresa, alguien de adentro le dice algún dato que le permite ganar la licitación, puede ocurrir. De esto uno no se puede meter. Ahora, después ensuciar con los presuntos negocios que esa persona puede hacer ya sin necesidad, porque si él se pone rico, si él se vuelve rico con esto y quiere dar un dinero, no lo va a hacer con 10 millones de pesos en blanco fiscalizados por la FIP para comprar habitaciones en un hotel. En consecuencia, entre todo lo que le estoy mostrando, que es irrefutable de mentira, si no estuviésemos con esto, si a lo mejor usted ya sabe que estas cosas son mentiras, pero perfectamente, de la misma forma, usted me podría haber preguntado, ¿y qué me dice de las cuentas de Máximo Kirchner? Y yo le hubiera dicho, ¿y qué versión tiene usted? Y me hubiera respondido, bueno, según lo que dice, tiene cuentas por 60 millones de dólares. Y no es así, como está claro que esto era mentira. Y es muy probable que los 400.000 pesos de Kicillof estuvieran en la conversación. No quiero ser redundante, pero bueno, esta es la... Le repito, no compro nada de Otesur, nada que no me conste, nada que no me conste. Tiene su derecho, usted no tiene el derecho de creerle, usted puede creerle, no se prive de creerle, porque todo esto, Otesur lo maneja Clarín y La Nación. Perdón, no le creo, usted tiene creo a Clarín, no le creo a Nación, porque entiendo cuál es el origen de esos medios y que aquí apuntan. O sea, no me consta lo de Máximo, no me consta lo de Otesur y no voy a comprar nada de eso que yo no sé incomprobable. Lo único, lo que le dije al principio, existe un señor que era empleado bancario y en muy pocos años se convirtió en un gran empresario. Nadie me lo pudo preguntar. No dialoguemos porque muchas personas quieren preguntar. Dijimos al inicio, preguntemos. Pero está muy bien, quiero decir que yo celebro la pregunta y el ida y vuelta. Que esté tranquilo y cómodo, maestro. ¿Quién más? Acá. Sí. ¿Qué tal? Yo quería consultarte sobre algo que hablaste al pasar. Tu salida de Radio Continental, quería saber si tenías un año más de contrato, como se dijo, o fue que terminabas en diciembre y no se te renovó. No, mi contrato se terminaba el 31 de diciembre de este año en curso. Bien. Y el contrato se termina por la presión que determina que ni siquiera se puede tener una oferta. Soy en este momento alguien inconveniente para un medio que tenga que negociar con quienes tienen en su poder dos rebenques del diablo. Uno es toda la pauta publicitaria que hay para cobrar. Yo no voy a decir cuál es el canal, pero voy a contar bajo palabra de honor lo siguiente. Un canal me ofreció hacer una franja de 8 a 9 de la noche todos los días. Yo estaba muy entusiasmado, era una posibilidad muy linda. Esto ocurrió hace 20 días.
a mí me da la sensación de que ya se disipó porque no me volvieron a llamar. Ese canal es observado porque hay algunas modificaciones en los criterios. Ha dado alguna vuelta. ¿Qué ocurre dentro de los canales y las radios? Que hay operadores de los gobiernos en general, uno que tiene más simpatía con un gobierno, otro que tiene más simpatía con otro. En este momento, en ese canal, vence en la posición que tiene dentro del mismo un señor que es operador de Macri dentro de esa empresa. Esa empresa ya tiene algunos periodistas que combaten o que discuten con Macri. Yo sería como demasiado. Y cuando tuvieron ese proyecto, alguien dijo, mira, los sueldos entonces los pagamos de tu cuenta, porque cuando vamos a buscar el dinero, lo primero que te dicen es, mira, no vengas el lunes, vení el viernes, y así sucesivamente. Y te reprochan, te presionan. Tener 40, 50 millones de pesos para cobrar, como tienen algunos canales, 20 millones como tienen algunas radios, y depender de que la buena voluntad de que te pagan, porque todos los gobiernos pagan con atraso la publicidad. Esto es algo que la gente no domina. Desde septiembre, octubre, hay deudas. Esa deuda vos tenés buena voluntad o mala voluntad para pagarla. Sos el dueño de la caja. Por primera vez en la República Argentina, un gobierno que es dueño de la pauta publicitaria de la ciudad, de la provincia y de la nación. Antes vos tenías problemas con el gobierno nacional, te suspendían un poco de pauta, te retiraban un poco, ibas a Scioli, que hasta 3 meses antes de las elecciones estaba no demasiado alineado, no es justo decirlo de esa manera, pero pongámoslo en esos términos, y hacía su propia publicidad. Tenías publicidad de Scioli que le daba absolutamente a todo el mundo. Tenías al gobierno de la ciudad, tenías la publicidad del gobierno de la ciudad, y tenías la publicidad de Massa, en Tigre, que gastaba per cápita más que lo que gastaba Macri en la ciudad o el gobierno nacional. Entonces tenías palenque donde rascarte. Ahora no lo hay. El poder que tienen es inmenso. Y no es el poder del 51%, es el poder que deriva de esta mafia que periodísticamente domina a la Argentina. Porque bastaría que denuncien cualquiera de las cosas horribles que han hecho contra la democracia, contra la república, etc., para que no pudieran lanzarse a lo que están lanzados. Ese poder, esa enorme agresividad que tienen, juega desde la pauta publicitaria para que ellos hagan lo que hicieron, ya bueno, lo que hicieron en Canal 7 de Radio Nacional, terminar con la existencia de determinados discursos de periodistas. Consultando respecto a eso, si creen que el Congreso no debería sancionar o por lo menos discutir una ley de pauta, ¿no?, que sea equitativa y no en base a audiencias o a discreciones de los gobiernos como sucede hasta ahora. Si habría que discutir en el Congreso una ley que regule la distribución de la pauta oficial. Haría falta una ley, va a ser imposible, nadie la hace. Nadie hace una ley con la pauta porque todos quieren tener la pauta, porque justamente esa es la ley que lo usan absolutamente todos los gobiernos. No hay manera de escaparse. Lo que sucede es que la novedad es que todo está en la misma mano, todo está en el mismo poder. Es algo, lo que consiguió este hombre con el triple crimen de la efedrina, con el asesinato de Nisman, con los 400.000 pesos de Kicillof, con las cuentas de Máximo Kirchner, con las compras en Bulgari y con todo lo que son las mentiras cotidianas. Lo que consiguió es quedarse con todo, determinar quién es el presidente y finalmente el quedarse con todo implica, como nunca, que la expresión es verdad. Porque a veces se dice vamos por todo, esto no fueron por todo, directamente lo encontraron, lo tienen, lo han recolectado, pusieron una red y se llevaron absolutamente todo. Esa es la circunstancia que determina hoy día cómo son las relaciones de poder entre el periodismo y la política. Y me parece que con una amplísima ventaja para la política que tiene el periodismo adentro. Nunca se dio, piénsenlo así, nunca se dio que el poder real, el poder de Techín, de Paolo Roca, el poder de los medios de comunicación, Verbigracia Manieto, el poder de Echeverre, ese hombre tan simpático, gracioso, porque la de que el lomo no nos gusta, es buenísimo. La de que el lomo para los enfermos, eso es. Echeverre en la sociedad rural y por supuesto la cúpula eclesiástica, que ninguna de estas va a fallar y que tiene una habilidad, no sé cuál es la foto de Cristo, el dibujo de Cristo que han visto, porque creen que Cristo está a favor de los ricos.
y siempre están ellos a favor de los ricos. Si uno que es católico vive confundido, buscando curas, por eso se mete en las villas y ve a los curas que meten la mano en el barro y que son, como el curita Pepe, los que verdaderamente a uno le hacen amar a Jesús que aprendió. Bueno, ahí está todo el poder concentrado. A veces el poder, lo que llamamos el establishment, el poder real, el poder que determina que las cerealeras ahora también lo tienen al trote a Macri. ¿Por qué no quieren vender a 14 pesos el dólar? Quieren vender a 15 y se lo retiran. Vieron que el dólar subió 20, subió 6 centésimas. Yo le gané un cuello a la Nación, quería comprar algunos y ya perdí plata en los 3 o 4 días. Es poquita, pero igual, uno se hacía la ilusión. Porque las cerealeras se sentaron. No es un delito, moralmente, éticamente, no es un delito, sí lo es. Son delincuentes que cometieron el delito de quedarse con un dinero para forzar otro gobierno y que ese gobierno le hiciera una devaluación. Es una trampa formidable aquella en la que estamos. Pero ese poder real, que siempre estuvo allí, muchas veces se quedó con el poder político. Prácticamente siempre lo tuvo. Cuando Alfonsín confronta con ese poder, confronta con las corporaciones, con la iglesia por lo del divorcio, con los sindicalistas, por supuesto con el diario Clarín que quería Radio Mitre, y como no le daba Radio Mitre, y Canal 13 lo petardeaban, que ustedes habrán escuchado tantos discursos de Alfonsín al respecto. Alfonsín lo voltea en las corporaciones. Después viene Menem. Menem es poder político, pero absorbido por el poder real. Se queda el poder real con el poder político, lo domina. Pero de vez en cuando el poder político tiene responsabilidades y Menem tenía con su partido político, con sus diputados, con sus gobernadores, y de vez en cuando entre tirones de oreja se rebelaba ante el poder de lo establecido. Y entonces ustedes recordarán que Menem, después de darle vergonzosamente todo aquello que le dio a Mañeto, hay una reunión del 12 de junio de 1989 cuando Alfonsín manda a Terraño en La Rioja a anunciarle a Menem que va a entregar el poder antes de tiempo, en vez de diciembre, lo va a entregar ahora mismo, le dice. Al final fue el 8 de julio. Cuando Terraño llega, mano a mano, como en una mesa de truco, estaban sentados Menem y Mañeto. Estaban arreglando todo. Y la primera privatización, la primera de todas las privatizaciones famosas de los años 90 fue Canal 13. Es decir, ya se estaba quedando con el Canal 13, pero a los 3 o 4 años, el propio Menem decía que estaba arrepentido de todo lo que le había dado a Clarín, porque el poder político a veces se pone desobediente. La primera etapa del gobierno de Kirchner también se llevó bien con ese poder. Yo entiendo que no es necesario, no es imprescindible, es a veces conveniente si uno tiene a los medios de su lado, mejor. ¿Qué pide hoy al intendente? ¿Qué pidió? El medio dice, precisan la plaza para hacer un festejo, y dásela, dice el intendente. ¿Y ahora qué precisan? Precisan la plaza para hacer una carrera de bicicleta. Bueno, dásela. Y así sucesivamente, hasta que un día piden algo que el intendente no les puede dar. Entonces, al intendente ese día le sacan, le pegan, le sacan algo duro, un artículo duro. Y esto es lo que ocurrió finalmente con el gobierno de Kirchner. Cuando por Telecom dijo no, esto ya no, y se pelean, nace la más bendecible de las disputas que haya existido en la República Argentina. La más maravillosa historia de la pelea por fin del poder político con el poder real. Y se produce esta lucha abrazo partido que transitoriamente la ganaron las corporaciones. Pero ustedes, todos ustedes saben que en el fondo es una derrota provisoria porque este núcleo duro de pensamiento, de formación política, de intelectualidad mejorada con todos estos años, esto no se borra nunca más, esto es para siempre. Ahora, a diferencia de los años 90, sabemos lo que nos están haciendo y sabemos cómo lo hacen y sabemos quiénes lo hacen. Y nos vamos a quedar con el reproche de que hubo distracciones, hubo errores, algo hubo, pero sobre todo hubo esta malicia cotidiana, envenenadora de la gente para que las cosas cambiaran de la forma que lo han hecho. El poder real ahora tiene al poder político ya no cooptado como en los tiempos de Menem, ya no parejo como en la primera etapa de Kirchner. Ahora es el mismo poder real el que tiene el poder político. Por eso ahora
tienen a todos los CEOs metidos dentro del Estado, en todos los estamentos del Estado. Esta es un poco la realidad. Hacemos dos preguntas finales, ¿les parece bien? Aquí el amigo. El caso del suicidio de Nisman me parece interesante porque es la primera vez que noto que alguien se suicida por su mala gestión. Eso es algo que yo tenía en mis fantasías de un país noble como Japón, por ejemplo, no en la Argentina. ¿Usted cree que otros corruptos, como por ejemplo Jaime, tendríamos la posibilidad de que se suiciden o Nisman sería el único patriota? No, mira, sí, absolutamente, porque ahí tenemos un caso indiscutible y que se ha proyectado a través de los tiempos, porque está en la justicia, porque la justicia lo pudo determinar, porque no son estos solamente los jueces, aunque ellos tienen también sus jueces para que les den razón, por supuesto. De lo de Nisman va a haber noticias en el resto del año, porque van a ir por el lado de la denuncia otra vez, nuevamente van a cargar contra la expresidenta, ya lo van a ver, porque una anécdota que no les conté, algunos lo habrán leído a Berbisky hace 3 domingos o 4, es que se presentó un colombiano ante la justicia para decir que el 16 de enero, 2 días antes de la muerte de Nisman, él fue a Cancillería, un ciudadano colombiano, fue a Cancillería, mientras estaba esperando ahí, como el pañuelo, escucha que uno le dice a otro, en el mostrador de Cancillería, Timerman lo va a matar a Nisman. Lo va a mandar a la Bocasino. Esto no es un chiste, esto es de verdad. Esto es así. Busquen Berbisky de un domingo, de hace 3 domingos más o menos, lean la nota y no lo van a poder creer. Es decir, pero agregaba, esto lo escribieron 2 editores del diario Clarín. Agregaba el diario Clarín que cuando se produjo en efecto la muerte de Nisman, este colombiano fue a ver a Puerto Madero. Es decir, en el disparate ya dicen cualquier cosa, porque uno se entera de que alguien se suicidó leyendo el diario, mirándolo por televisión, sin ningún problema. Era tanta la importancia del testigo que para corroborar la firmeza de ese testigo, de estos 2 editores del diario Clarín, se había ido hasta Le Parc para confirmar que Nisman había muerto. O sea que prepárense, en los próximos 3 o 4 meses vamos a tener una batalla dura, porque el crimen para lo que sirve es para reactualizar la denuncia, y con la denuncia van a ir otra vez contra el memorándum, etcétera, con el delito de traición a la patria. No será traición a la patria traer el Fondo Monetario Internacional, no será traición a la patria hacer otro megacán, no será traición a la patria y pagarle a los fondos buitres, no será traición a la patria ponerse de rodillas frente a Cameron, cuando el otro día, para traer algunos negocios para aquí, le entregó todo a Cameron, que al mismo tiempo se despidió de Macri cuando todavía la mano de Macri estaba tibia. El Foreign Office decía: las Malvinas son inglesas, y los Kelper festejaban. Eso sí que me parece que es traición a la patria, sobre todo teniendo en cuenta que hay unos cuantos muchachos en las desoladas tierras de Malvinas que nunca más van a volver, y muchos, más de 400, se suicidaron, y algunos ni siquiera están cobrando lo que les correspondería en una larga lucha que tienen aquellos que no llegaron a ir a la isla, pero que estaban metidos en la guerra y que no son reconocidos, en lo que he sido bastante crítico, por otra parte, de los gobiernos que no lo han aceptado, incluidos los actuales, que no han aceptado lo que a mí me parece que estaría bien. Por lo menos esto es discutible. Entonces, no es traición a la patria todo eso. Será traición a la patria haber firmado un memorándum con el que yo íntimamente, muchos de ustedes seguramente, nunca estuve de acuerdo. Pero no por las cosas que se decían en política. Si la gente de la AMIA y de la DAIA, en ese vuelco brutal a la derecha, en el que están inmersos, en esa traición como cúpulas a lo que es el espíritu real de quienes han luchado por la verdad y por la justicia desde la AMIA, si ellos han procedido de la manera que lo han hecho, y ellos dicen que no querían el memorándum, ¿para qué este gobierno se compró este problema? Hablan en las Naciones Unidas, 3 o 4 minutos le dedican a la barbaridad de que todavía no se sepa la verdad, siguen con la misma historia
y no pasaba absolutamente nada. El gobierno se compró un problema atroz todo el tiempo. Ahora alguien dirá, bueno, pero es ser estadista, es lo que pensaban, es lo que sentían. Bueno, fue tal la ingratitud, ha sido tal el ataque de la gente propia de la AMIA y de la DAIA en su correspondencia con la derecha económica de la Argentina, que socavaron todo lo que se intentaba de bueno, porque no podían tener nada de malo que fuera Nisman con el juez a Irán a tomarle declaraciones a los que estaban acusados. Y usted dice, pero los tipos iban a decir que no, ¿verdad? Pero cuando a uno lo ponen a responder cosas, algo se le escapa, algo se puede construir. Y como nada es peor, algo mejoraba la situación. Ese algo le costó al gobierno todo este disgusto, toda esta locura, todo lo que ha ocurrido. Y yo les confieso, nunca vi con buenos ojos la pelea que se había hecho por el memorándum, porque era evidentemente inútil si los más interesados eran los que estaban en contra, que nunca se entenderá por qué. Sí, se entiende por qué. Porque la embajada de Israel, la embajada de Estados Unidos, donde Nisman se pasaba las mejores horas de su vida, salvo cuando iba al Caribe, allí le decían exactamente qué era lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era que Irán fuera el responsable y no Siria. Por eso tenemos el delito de encubrimiento, que incluye también a gente de la AMIA y demás. Bueno, última pregunta, si les parece. Últimas dos. A ver, así nomás, a ver si lo entiendo. Yo la traslado. Viendo esta fotografía donde veo al presidente del 51% de los argentinos que lo votó, y todo lo que dijo usted, ¿qué salida sin ser Ezeiza nos queda a los argentinos? ¿Qué sería? ¿Qué salida sin ser Ezeiza, qué salida nos quedaría a los argentinos? Seguir teniéndola, meterla a la lucidez, meterla a la información. Somos cada uno de nosotros una célula informativa, hay que hacer correr la voz de todo aquello que nos vamos convenciendo y que nos parece útil. Hay elecciones dentro de 2 años, hay nuevas elecciones dentro de 4 años, y no hay más remedio que jugarla democráticamente, aún sabiendo que ellos juegan sucio. ¿Sabe cómo se juega hoy día en la democracia de la Argentina? Se juega con un equipo que quiere salir a jugar limpio, porque desde la izquierda es más difícil jugar sucio. La izquierda miente y se siente más, deja de ser izquierda, pierde su esencia. En cambio la derecha miente sin ningún tipo de problema. Es natural la mentira para ellos, por eso está cínicamente. Sí, hoy ya lograron quebrar al Partido Justicialista. Fuerte. Sí, no conozco el resultado, pero si usted me dice eso, Hay 12... es probable. Me está diciendo que hoy se quebró un poco el frente de la victoria. Claro, bueno, ahí tenemos el nuevo candidato de Mañeto. Tiene Macri, un toquecito de Massa, un toquecito de Lorenzetti, parezca mentira, lo ha tenido en su mira, y ahora tenemos un buen toque de Urtubey. O sea, si los mismos políticos no nos ayudan al pueblo, ¿cómo podemos hacer para luchar? Luchando, es lo que trato de decirle. Primero hay que bancárselo. Es maravilloso lo que está ocurriendo, las plazas, los cantos, la lucidez. Supongo que esto es algo que está fuera de contexto. Estamos de vacaciones, era un día precioso. Se han venido de la plaza muchos de ustedes para participar de esta charla con la esperanza de que a lo mejor se me caía una idea que pudiera ser útil. Esto es estar participando, esto es estar. Pero esta participación, esto de podernos también ponerle un poco de humor, de podernos reír de lo que pasa, el verles la facha en todo el sentido facho que tiene la palabra, ayuda. Así que si usted puede, diga íntimamente la de Fito que a mí siempre me gustó. ¿Quién dijo que todo está perdido? Muchas gracias.